Hola amigos, soy el Francés y esto es el canal Planeta Erra. Hoy, en la serie Expedientes X en busca de la verdad, os traigo un nuevo episodio titulado El aterrizaje de Socorro. Durante la primavera de 1964, Estados Unidos fue escenario de una serie de avistamientos, algunos de ellos especialmente relevantes. En la localidad de Socorro, Nuevo México, un agente de policía, Lonnie Zamora, de patrulla, fue protagonista de un encuentro cercano. Eran cerca de las 6 de la tarde del 24 de abril, cuando Lonnie, durante la persecución por exceso de velocidad de un Chevrolet negro que lo llevó fuera de la ciudad, oyó de repente un estruendo y vio en el cielo una llama azul que bajaba para luego desaparecer tras una colina. Abandonó de inmediato la persecución del coche y se desvió por una pista de tierra en dirección a la llama, porque allí cerca existía un depósito de dinamita y el agente temía que pudiera explotar. Cuando hubo alcanzado la cima de una pequeña cresta rocosa, el horizonte se abrió ante él y al fondo vio un objeto brillante, blanco, como un coche levantado verticalmente. Junto al objeto habían dos personas vestidas con monos blancos, como los de los mecánicos, de forma y proporciones normales, aunque de baja estatura. Uno de ellos se dio la vuelta en dirección al coche de Zamora, como sorprendido o asustado. El agente se puso en contacto por radio con su jefe, el sargento Sam Chávez, rogándole que se reuniera con él rápidamente. Luego salió del coche y se encaminó hacia el objeto. Cuando se encontraba a unos 30 metros, pudo ver que era de forma ovalada, de superficie lisa. No tenía ventanas ni puertas. Descansaba sobre unas rampas a modo de vigas y en un lado del casco presentaba unos signos rojos de unos 75 centímetros de ancho. En ese momento empezó a oírse de nuevo el estruendo. En un principio bajo, pero luego fue en aumento hasta llegar a ser muy fuerte. Se levantó tal polvareda que Zamora se vio obligado a tirarse al suelo. De las personas que había visto antes no quedaba ni rastro. Corrió hacia su coche y cuando se dio la vuelta vio que el objeto se había levantado del suelo, desprendiendo una llama azulada por la cola y se alejaba a gran velocidad, en dirección sudoeste, sin emitir ruido ni llamas. Cuando llegó el sargento Chávez, los dos policías bajaron la colina hasta donde se había detenido el objeto. El terreno todavía desprendía humo, la hierba estaba quemada y un pequeño arbusto aún ardía. Alrededor había 4 agujeros en forma de cuña, de unos 5 centímetros de profundidad, que delimitaban un rectángulo irregular y que correspondían a las patas que Zamora había visto bajo el aparato. El análisis posterior, llevado a cabo por un ingeniero, arrojó la conclusión
de que cada una de aquellas patas había debido de soportar al menos 1 tonelada para hundirse tan profundamente en un terreno tan compacto. Las otras 5 huellas más pequeñas halladas en las cercanías fueron definidas como huellas de pies. A petición del sargento Chávez, se trasladaron al lugar del suceso el capitán Holder, del destacamento de Stallion City, y un agente del FBI, Byrne, que llevaron a cabo un reconocimiento de la zona y efectuaron comprobaciones gráficas y fotográficas. Las huellas encontradas en el suelo fueron aisladas inmediatamente y delimitadas con piedras. Se prestó especial atención a los signos que Zamora había observado en el casco de la nave, pero su verdadera disposición no fue revelada a la prensa. Eran rojos. Estaban formados por una línea vertical y 2 oblicuas que parecían formar una flecha por encima de la cual se distinguía un semicírculo. No está claro si este signo era la abertura de una puerta en la nave o bien una auténtica inscripción o símbolo. El caso fue estudiado también por el doctor Joseph Allen Hynek, por encargo del proyecto Blue Book de la USAF. Hynek quiso comprobar si alguna compañía aeroespacial había desarrollado de forma privada un aparato de tales características. Una vez deshecha tal hipótesis, la USAF pensó en un LEM, un módulo de exploración lunar, en fase de prueba. Pero ninguno se parecía al objeto que había visto Zamora. Al final el proyecto Blue Book clasificó el avistamiento como no identificado, mientras que el propio Hynek llegó a la conclusión de que en Socorro ese día se había producido un episodio físico real. En efecto, el astrofísico Hynek escribió al respecto. El ovni de Socorro tuvo básicamente un solo observador, pero este era un policía con un carácter y una trayectoria profesional intachables, que gozaba de una reputación óptima y que contaba con la confianza de los compañeros y de su superior. El propio mayor Héctor Quintanilla, que trató por todos los medios de desmentir el caso, acabó por convencerse de que en la zona indicada debió de posarse un objeto concreto. El caso fue investigado además de por los responsables del proyecto Blue Book por diversos organismos privados de investigación, entre ellos el NICAP. Ray Stanford, que se ocupó del caso por encargo del organismo fundado por el mayor Keyhoe, tomó unas muestras de roca del lugar. Estas presentaban unos surcos presumiblemente causados por una de las patas del tren de aterrizaje del objeto y algunos restos metálicos en su superficie. Stanford llevó el material al Goddard Space Flight Center, organismo de la NASA, que analizó los arañazos en las muestras y llegó a la conclusión de que habían sido producidos por materiales pseudometálicos, constituidos por silicio y otros silicatos minerales presentes también en la roca. Bueno, tengo que hacer un alto aquí. Vamos a ver. La NASA se guardó algo. Los silicatos minerales y el silicio del que habla en este archivo
eran los componentes de la roca, no de la pata del tren de aterrizaje de la nave. Que no nos quieran vender la moto sin ruedas y sin motor. No somos tontos. Esa explicación que nos dan es realmente ridícula. Un detalle muy interesante que se conocería más tarde fue que el capitán Holder pertenecía a la Oficina de Información del Ejército y que se encontraba en Socorro precisamente porque la zona era el centro de numerosos avistamientos en la época en que sucedió esto. Efectivamente, apenas con 2 días de diferencia, se registró también en Nuevo México, en La Madera, un episodio idéntico al de Socorro, hacia las 3 de la madrugada del 26 de abril de 1964. Orlando Gallego vio bajar una luz azulada cerca de su casa. Se acercó a ella y se encontró ante un objeto de forma alargada que emitía llamas azuladas por varios agujeros situados alrededor de su base, dejando unas quemaduras en el suelo y 4 agujeros que terminaban en forma de cuña. Gallego y su familia negaron haber tenido noticias del avistamiento de Socorro, que en efecto aparecería en la prensa unas horas más tarde. También en este caso, las cavidades en el terreno eran inexplicables, ya que parecían producidas por presión, es decir, por un peso considerable dada la naturaleza rocosa del suelo. Recientemente algunos ufólogos han tratado de ofrecer para el caso Zamora una explicación convencional. Un investigador de la Universidad de Indiana, Larry Robinson, dio una versión natural, entre comillas, del incidente, destacando que el extraño símbolo observado por Zamora en el OVNI era idéntico al logotipo de una firma estadounidense, la Sunregis Paper Company, que en aquellos años utilizaba con fines publicitarios globos aerostáticos con 2 hombres del personal a bordo. Bueno, creo que me he perdido algo porque no sé. ¿Alguien ha visto un burro con alas o una vaca volando? Ojo que hablo en serio, ¿eh? Ojito. Creo que el tal Larry Robinson debió de pensar que somos tontos. A ver, ¿qué hace un globo aerostático con el logo de una empresa en medio de una zona desértica? De ser cierto, el globo aerostático de publicidad habría sido lanzado en una ciudad poblada, donde la gente pueda ver y reconocer el logo e interesarse por los productos de dicha empresa. O dicho de otra manera, el tonto era el tal Larry Robinson, porque si quiero que la gente compre mis productos, no monto una publicidad en medio del desierto, donde nadie la verá. La monto en una ciudad poblada, y cuanto más poblada, mejor, para que todos puedan verla y quieran comprar mis productos. Otro ridículo intento de tapar el sol con un dedo, de desprestigiar la información y los testigos. Esta vez no era un globo sonda, ya era un globo de publicidad. Vamos subiendo de categoría. ¿Por qué ese estúpido empecinamiento por ocultar la realidad? ¿No se dan cuenta de que haciéndolo quedan en ridículo? ¿Realmente les compensa lo que les pagan por tapar la verdad? Los ciudadanos tenemos derecho a saber, a conocer.
dejen de buscar explicaciones absurdas. Los ovnis existen, los extraterrestres están aquí, por mucho que ustedes quieran ocultarlo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Os espero en mi próximo vídeo. Un abrazo a terrestres y no terrestres. ¡Chao!